Bienvenido a una historia donde nada es lo que parece y cada recuerdo esconde una verdad peligrosa. Estás a punto de escuchar El susurro del fuego, de Javier Castillo, una novela que no se limita a contarte una historia, sino que te arrastra dentro de ella. Aquí, el pasado nunca duerme, las heridas no cicatrizan y los secretos arden en silencio, esperando el momento exacto para salir a la luz. A lo largo de este audiolibro completo, te adentrarás en una trama donde el misterio, la culpa, la pérdida y las emociones más humanas se entrelazan, obligándote a escuchar con atención, a dudar de cada detalle y a cuestionar todo aquello que creías seguro. La historia te guiará por recuerdos fragmentados, relaciones rotas y verdades incómodas, demostrando cómo una sola chispa puede desencadenar un incendio imposible de apagar. Cada capítulo es una chispa, cada recuerdo una llama, y cada verdad revelada tiene un precio. Aquí descubrirás que no todos los silencios son inocentes, que algunas verdades queman más que las mentiras y que enfrentarse al pasado puede ser el acto más valiente y más peligroso. Prepárate para un viaje intenso, oscuro y profundamente humano. Ponte cómodo, apaga las distracciones y deja que la historia te envuelva poco a poco. Porque una vez que el fuego empieza a susurrar, ya no hay forma de ignorarlo. Esto no es solo una novela, es una experiencia. Y acaba de comenzar. Capítulo 1. Las brasas del pasado. El primer capítulo nos sitúa desde el inicio en una atmósfera inquietante. No hay tiempo para acomodarse. Algo del pasado vuelve a abrirse paso, como una herida que nunca terminó de cerrarse. La historia arranca presentándonos a una protagonista marcada por un suceso traumático que dejó una huella profunda en su vida. Un recuerdo que parecía enterrado comienza a resurgir de forma inesperada, obligándola a enfrentarse a preguntas que durante años evitó hacerse. Desde el primer momento, el lector, o en este caso, el oyente, entiende que nada de lo que ocurrió fue casual. En este capítulo inicial se introduce el concepto clave de la novela. Como un solo instante puede cambiarlo todo. Una decisión, un silencio, una mirada que no se interpretó a tiempo. El pasado empieza a filtrarse en el presente, dejando claro que los secretos no desaparecen, simplemente esperan. A través de una narración tensa y contenida, el capítulo va sembrando dudas. Hay recuerdos incompletos, detalles que no encajan y una sensación constante de que falta una parte importante de la verdad. El miedo no aparece de golpe. Se instala poco a poco, de forma sutil, como un susurro que no puedes dejar de escuchar. Este primer capítulo no busca darte respuestas, sino atraparte. Plantea las preguntas esenciales, marca el tono emocional de la historia y deja claro que el viaje que acaba de empezar será intenso, incómodo y profundamente humano. Y cuando termina, una idea queda flotando en el aire. El fuego ya se ha encendido, y apagarlo no será tan sencillo. Capítulo 2. Ecos que no se apagan. El segundo capítulo profundiza en la inquietud sembrada al inicio. Lo que en el primer capítulo era solo una sensación difusa, aquí empieza a tomar forma. La protagonista intenta seguir con su rutina, aferrándose a la normalidad como si nada hubiese cambiado, pero algo en su interior ya no está en calma. El pasado ha despertado, y ahora se hace notar en pequeños detalles cotidianos. En este capítulo se refuerza la idea de que los recuerdos no regresan por casualidad. Un gesto, una palabra o un lugar concreto actúan como detonantes que abren puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. La mente comienza a reconstruir fragmentos del pasado, pero lo hace de manera incompleta, desordenada, generando más confusión que claridad. A medida que avanza la narración, el lector percibe una lucha interna constante. Por un lado, el deseo de entender qué ocurrió realmente. Por otro, el miedo a descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. El capítulo juega con esa tensión, mostrando cómo la memoria puede ser tanto una aliada como una amenaza. También aparece una sensación clave: la soledad. La protagonista empieza a darse cuenta de que hay cosas que nunca compartió con nadie, silencios que se convirtieron en muros y preguntas que quedaron sin respuesta. El pasado no solo vuelve para ser recordado, sino para exigir explicaciones. Cuando el capítulo termina, queda claro que esto ya no es solo un recuerdo incómodo. Es el inicio de una búsqueda. Y una vez que decides mirar atrás, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 3. Lo que la memoria oculta.
En el tercer capítulo, la historia da un paso más hacia el interior de la protagonista. Ya no se trata solo de recuerdos que aparecen sin permiso, sino de una necesidad creciente de entenderlos. La inquietud se transforma en una pregunta constante que la acompaña a todas partes. ¿Qué es exactamente lo que falta por recordar? Este capítulo explora cómo la memoria puede ser engañosa. No como una mentira deliberada, sino como un mecanismo de defensa. Hay recuerdos que se deforman con el tiempo, otros que se fragmentan y algunos que simplemente se esconden en los rincones más profundos de la mente. La protagonista empieza a darse cuenta de que quizá no olvidó por azar, sino porque recordar era demasiado doloroso. A lo largo del capítulo, pequeños detalles cobran una importancia inesperada. Sensaciones físicas, imágenes borrosas y emociones intensas surgen sin un contexto claro. Nada es concluyente, pero todo parece conectado. La sensación de amenaza no es externa, sino interna. El miedo a lo que pueda aparecer si sigue tirando del hilo. También se refuerza la idea del silencio. No solo el silencio propio, sino el de quienes la rodearon en el pasado. Silencios que protegieron, pero que también dañaron. La protagonista empieza a sospechar que no estuvo sola en aquello que ocurrió, y que alguien más sabe más de lo que aparenta. Cuando el capítulo llega a su final, una certeza empieza a imponerse: la verdad no está perdida. Está escondida. Y encontrarla implicará enfrentarse a algo que ha evitado durante demasiado tiempo. Capítulo 4. Las huellas del silencio. En el cuarto capítulo, la historia comienza a mirar hacia afuera. Hasta ahora, el conflicto se había desarrollado principalmente en el interior de la protagonista, pero aquí el pasado empieza a manifestarse en el entorno que la rodea. Lugares, objetos y pequeñas rutinas cotidianas adquieren un nuevo significado, como si siempre hubieran estado esperando a ser observados con otros ojos. La protagonista empieza a notar que ciertos espacios despiertan emociones que no puede explicar del todo. No son recuerdos claros, sino sensaciones. Una incomodidad repentina, un nudo en el estómago, una necesidad urgente de marcharse. El cuerpo recuerda antes que la mente, y esas reacciones involuntarias la empujan a aceptar que hay algo más que todavía no ha querido ver. En este capítulo se refuerza la idea de que el silencio deja huellas. No solo en quien calla, sino también en los lugares donde ocurrieron los hechos. Cada detalle parece contener una parte de la historia, aunque nadie la cuente de forma directa. La protagonista empieza a comprender que el pasado no solo vive en su memoria, sino también en el mundo que la rodea. A medida que avanza la narración, surge una sensación inquietante, la certeza de que alguien más podría estar relacionado con aquello que intenta recordar. No se menciona de forma explícita, pero la duda se instala con fuerza. ¿Quién sabía qué? ¿Quién decidió no hablar? El capítulo termina con una idea clara y perturbadora. Los silencios prolongados no desaparecen, se acumulan. Y cuando empiezan a romperse, lo hacen dejando marcas difíciles de borrar. Capítulo 5. La grieta. En el quinto capítulo, la historia entra en un punto delicado. Lo que hasta ahora eran sospechas y sensaciones empieza a convertirse en una grieta difícil de ignorar. La protagonista ya no puede refugiarse en la idea de que todo está en su cabeza. Hay demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo, demasiadas coincidencias que empiezan a pesar. Este capítulo muestra cómo la duda comienza a afectar a su forma de relacionarse con los demás. Conversaciones aparentemente normales adquieren un doble sentido, y gestos cotidianos se vuelven incómodos. La protagonista empieza a preguntarse si realmente conoce a las personas que la rodean o si, durante todo este tiempo, ha estado viviendo rodeada de medias verdades. Aparece con más fuerza el conflicto entre avanzar o detenerse. Seguir investigando implica remover algo que puede romper el equilibrio que tanto le costó construir. Pero no hacerlo significa convivir para siempre con una mentira incompleta. Esa tensión interna atraviesa todo el capítulo y se convierte en el verdadero motor de la historia. También se introduce una idea inquietante. Algunas verdades no solo duelen cuando se descubren, sino también cuando obligan a tomar decisiones. La protagonista empieza a intuir que, una vez cruce cierto límite, ya no podrá volver atrás. El capítulo termina dejando una sensación clara: la grieta ya está abierta.
Y por pequeña que parezca, es solo cuestión de tiempo que termine rompiéndolo todo. Capítulo 6. Cuando todo empieza a arder. En el sexto capítulo, la historia da un giro sutil pero decisivo. La protagonista deja de observar pasivamente lo que ocurre a su alrededor y empieza, casi sin darse cuenta, a implicarse más de lo que había planeado. La grieta abierta en el capítulo anterior ya no puede ignorarse, y el miedo comienza a mezclarse con una necesidad urgente de respuestas. Aquí aparece con fuerza la idea de la anticipación. No sucede nada abiertamente dramático, pero todo apunta a que algo está a punto de estallar. La protagonista siente que camina sobre terreno inestable, como si cada paso pudiera acercarla a una verdad que aún no está preparada para asumir. El pasado ya no es solo un recuerdo que vuelve, sino una presencia constante que condiciona sus decisiones. Este capítulo profundiza en la sensación de amenaza invisible. No hay un peligro claro, pero sí una inquietud persistente, una intuición difícil de explicar. La protagonista empieza a preguntarse si remover el pasado puede tener consecuencias reales en el presente, no solo para ella, sino también para quienes la rodean. También se refuerza la metáfora del fuego. Ya no es una brasa ni una chispa aislada, sino algo que empieza a propagarse lentamente. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, añade combustible a una verdad que se acerca de forma inevitable. El capítulo se cierra con una certeza incómoda. Una vez que el fuego empieza a extenderse, no basta con mirar hacia otro lado. Y lo que viene a continuación exigirá tomar partido. Capítulo 7. Las primeras consecuencias. En el séptimo capítulo, la historia empieza a mostrar que remover el pasado no es un acto inocente. Las decisiones tomadas en silencio comienzan a tener consecuencias visibles, aunque todavía no del todo claras. La protagonista percibe que algo ha cambiado a su alrededor, como si el equilibrio frágil que la sostenía empezara a resquebrajarse. Este capítulo se centra en la reacción. No tanto en los hechos, sino en cómo estos afectan emocionalmente a la protagonista. Aparece una sensación constante de vigilancia, de incomodidad, como si cada movimiento tuviera un peso mayor del habitual. Pequeños detalles, miradas, pausas en las conversaciones, gestos aparentemente insignificantes, empiezan a adquirir un significado inquietante. La duda se vuelve más intensa. Ya no se trata solo de recordar, sino de asumir que recordar puede traer consecuencias que escapan a su control. La protagonista empieza a preguntarse si ha ido demasiado lejos, si abrir ciertas puertas fue un error, pero al mismo tiempo comprende que fingir normalidad ya no es una opción. En este capítulo se refuerza una idea clave. Cuando la verdad comienza a asomar, no lo hace de forma ordenada. Llega fragmentada, incómoda y muchas veces, acompañada de miedo. El pasado no solo vuelve, también exige respuestas en el presente. El capítulo termina con una sensación clara y perturbadora. Algo se ha puesto en marcha. Y aunque todavía no se ve con claridad, las consecuencias ya están aquí. El fuego no solo susurra, empieza a dejar marcas. Capítulo 8. Nada vuelve a ser seguro. En el octavo capítulo, la historia entra en una fase más inestable. La protagonista empieza a sentir que la seguridad que creía tener era solo una ilusión construida con el paso del tiempo. Lo que antes le resultaba familiar ahora se percibe extraño, incluso amenazante. El pasado ya no es un eco lejano, se ha integrado en su presente. Este capítulo profundiza en la pérdida de control. La protagonista comprende que, una vez iniciada la búsqueda, no puede decidir qué recuerdos regresan ni de qué forma lo hacen. Algunos aparecen con una claridad inquietante. Otros lo hacen de manera confusa, dejando sensaciones más que imágenes. Esa falta de control incrementa la ansiedad y refuerza la idea de que algo importante sigue oculto. A lo largo del capítulo se refuerza la desconfianza. No solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. La protagonista empieza a cuestionar sus propias certezas, preguntándose si ha interpretado correctamente lo que vivió o si su memoria ha construido una versión incompleta de los hechos. La duda se convierte en una compañera constante. También se intensifica la sensación de riesgo. No se menciona de forma explícita, pero hay una intuición clara de que seguir adelante puede tener consecuencias más serias de lo que imaginaba.
El pasado no solo duele, puede alterar el equilibrio del presente. El capítulo se cierra con una conclusión inevitable. Cuando la verdad empieza a emerger, ya no hay refugio posible. La seguridad se rompe, y lo único que queda es seguir avanzando, aunque el camino resulte cada vez más oscuro. Capítulo 9. Sospechas que toman forma. En el 9º capítulo, la historia da un paso decisivo. Las dudas dejan de ser abstractas y empiezan a transformarse en sospechas concretas. La protagonista ya no siente solo que algo no encaja. Empieza a intuir dónde podría estar la pieza que falta. Esa intuición no viene acompañada de alivio, sino de una inquietud aún mayor. Este capítulo profundiza en la observación. La protagonista comienza a fijarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. Reacciones demasiado medidas, silencios que llegan en el momento equivocado, respuestas que esquivan ciertas preguntas. Nada es una prueba definitiva, pero todo parece apuntar en la misma dirección. Y eso resulta aterrador. A lo largo del capítulo se refuerza una idea clave. Sospechar implica asumir riesgos. Cuanto más claro se vuelve el camino, más evidente resulta que seguirlo puede traer consecuencias irreversibles. La protagonista se enfrenta a un conflicto interno cada vez más intenso. Avanzar y descubrir la verdad, o detenerse para proteger la vida que ha construido. También aparece una sensación de aislamiento. Sospechar significa no poder confiar del todo en nadie. El mundo se vuelve más pequeño, más silencioso, y la protagonista empieza a cargar sola con un peso que cada vez resulta más difícil de sostener. El capítulo se cierra con una certeza incómoda. Las sospechas ya no pueden ignorarse. Han tomado forma. Y lo que antes era una inquietud vaga ahora amenaza con convertirse en una verdad imposible de esquivar. Capítulo 10. La pregunta prohibida. En el 10º capítulo, la historia cruza un umbral importante. Las sospechas que comenzaron a tomar forma en el capítulo anterior ya no pueden mantenerse en silencio. La protagonista se enfrenta a una pregunta que lleva tiempo evitando, una pregunta que sabe que, una vez formulada, cambiará el rumbo de todo lo que viene después. Este capítulo se centra en la tensión previa a la revelación. No ocurre una gran confesión ni una respuesta clara, pero sí algo igual de potente: la decisión consciente de no seguir mirando hacia otro lado. La protagonista empieza a comprender que el verdadero peligro no está solo en lo que pueda descubrir, sino en el hecho de atreverse a buscarlo. A lo largo del capítulo, el miedo adopta una forma distinta. Ya no es solo temor al recuerdo, sino al impacto que la verdad puede tener en las personas implicadas. Aparece la culpa, la duda y una sensación constante de estar cruzando una línea invisible. Cada paso adelante se siente definitivo. También se refuerza la idea de la confrontación. No necesariamente con otros, sino consigo misma. La protagonista empieza a asumir que algunas verdades no pueden desenterrarse sin provocar daño, y que vivir ignorándolas también tiene un coste. El capítulo termina con un momento de quietud cargado de significado. La pregunta ya está ahí, suspendida en el aire. Y aunque todavía no haya respuesta, algo queda claro: una vez formulada, no hay marcha atrás. El fuego sigue avanzando, incluso cuando nadie se atreve a nombrarlo. Capítulo 11. Respuestas que inquietan. En el capítulo 11, la historia empieza a acercarse peligrosamente a aquello que la protagonista llevaba tanto tiempo evitando. No se trata todavía de una verdad completa, pero sí de las primeras respuestas. Respuestas parciales, ambiguas, que lejos de tranquilizarla, aumentan su inquietud. Este capítulo muestra cómo algunas explicaciones pueden resultar más perturbadoras que el silencio. La protagonista comienza a unir fragmentos que hasta ahora parecían inconexos, y esa nueva perspectiva altera la forma en la que interpreta su propio pasado. Lo que antes parecía un recuerdo aislado empieza a encajar dentro de algo mucho más grande y más oscuro. A lo largo del capítulo se refuerza una sensación clave: la de haber vivido durante años con una versión incompleta de la realidad. No por ingenuidad, sino por necesidad. Aceptar esa idea supone reconocer que hubo decisiones, propias y ajenas, que marcaron su vida sin que ella llegara a comprenderlas del todo. También aparece un nuevo conflicto emocional: la desconfianza. Cada respuesta abre una nueva duda,
y cada aclaración parece esconder algo más. La protagonista empieza a preguntarse si alguien le ha ocultado la verdad deliberadamente, y si ese silencio fue una forma de protección o de culpa. El capítulo se cierra con una sensación inquietante. Las respuestas han empezado a llegar, pero no traen alivio. Al contrario, confirman que el fuego no solo sigue encendido, sino que está cada vez más cerca de alcanzar aquello que la protagonista más teme descubrir. Capítulo 12. El peso de saber. En el 12º capítulo, la historia se adentra en una etapa más emocional. Las respuestas que han comenzado a surgir no se quedan en el plano de las ideas. Empiezan a tener un impacto real en la protagonista. Saber, aunque sea parcialmente, pesa más de lo que imaginaba. La tranquilidad que creía recuperar nunca llega del todo. Este capítulo explora las consecuencias internas de acercarse a la verdad. La protagonista empieza a experimentar una mezcla contradictoria de alivio y angustia. Alivio por confirmar que no estaba equivocada, y angustia por entender que aquello que sospechaba es más complejo, y más doloroso, de lo que pensaba. El conocimiento no libera, obliga a cargar con nuevas preguntas. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de responsabilidad. Saber algo implica decidir qué hacer con ello. Callar, confrontar o seguir investigando. Ninguna opción parece sencilla. Cada camino tiene un coste emocional distinto, y la protagonista empieza a darse cuenta de que no podrá salir indemne, elija lo que elija. También aparece el miedo a las consecuencias visibles. Ya no se trata solo de recuerdos o emociones, sino de cómo la verdad puede alterar relaciones, romper equilibrios y cambiar la imagen que tiene de sí misma y de los demás. El pasado comienza a interferir de forma directa en el presente. El capítulo se cierra con una sensación clara. Saber duele, pero ignorar duele más. Y aunque el peso de la verdad empieza a resultar asfixiante, la protagonista entiende que ya no puede dejar de avanzar. El fuego ha dejado de ser un susurro lejano, ahora se siente muy cerca. Capítulo 13. El punto de no retorno. En el capítulo 13, la historia alcanza un momento decisivo. Todo lo que la protagonista ha descubierto hasta ahora la conduce a un punto en el que ya no es posible fingir normalidad. Las dudas, las respuestas parciales y el peso emocional acumulado la empujan hacia una decisión que lleva tiempo gestándose, aunque haya intentado retrasarla. Este capítulo se centra en la toma de conciencia. La protagonista empieza a aceptar que seguir adelante no es una opción impulsiva, sino una necesidad. El pasado ha reclamado su espacio y exige algo más que silencio. Ignorarlo ya no es una forma de protección, sino una forma de traición hacia sí misma. A lo largo del capítulo se refuerza la sensación de urgencia. El tiempo comienza a jugar en su contra, y cada momento de indecisión parece aumentar el riesgo. La protagonista siente que, si no actúa ahora, las consecuencias podrían ser aún más graves. El miedo sigue presente, pero ya no paraliza, se transforma en determinación. También aparece con fuerza la idea del sacrificio. Avanzar implica renunciar a ciertas certezas, a la comodidad de no saber y a la imagen estable que había construido de su vida. La protagonista comprende que la verdad no solo revela lo ocurrido, sino que redefine quién eres después de conocerla. El capítulo se cierra con una resolución silenciosa pero firme. No se expresa en palabras, sino en una elección interna. El camino que viene será peligroso, pero ya no hay marcha atrás. El fuego ha llegado al punto de no retorno, y lo que arda a partir de ahora cambiará todo. Capítulo 14. Las consecuencias del primer paso. En el capítulo 14, la decisión tomada en el punto anterior empieza a manifestarse en el mundo real. Ya no se trata solo de un cambio interno. Ahora el entorno responde. La protagonista da su primer paso consciente hacia la verdad, y aunque el gesto pueda parecer pequeño, sus efectos comienzan a sentirse de inmediato. Este capítulo se centra en el impacto de actuar. La protagonista descubre que moverse, aunque sea mínimamente, altera el equilibrio que la rodea. Aparecen reacciones inesperadas, silencios más tensos y una sensación persistente de haber cruzado una frontera invisible. Nada se rompe de forma evidente, pero todo empieza a crujir. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de que las decisiones no existen en el vacío.
Cada acción tiene una resonancia emocional que afecta tanto a quien la toma como a quienes están cerca. La protagonista empieza a percibir que el pasado no solo vuelve en forma de recuerdos, sino también a través de personas y situaciones que creía superadas. También se intensifica la sensación de vigilancia. No está claro si alguien observa, si alguien sospecha o si todo forma parte de su propia inquietud, pero la duda se instala con fuerza. La línea entre realidad y temor se vuelve cada vez más difusa. El capítulo se cierra con una certeza inquietante. El primer paso ya está dado. Y aunque todavía no se ve el alcance total de las consecuencias, la protagonista entiende que cada movimiento a partir de ahora tendrá un peso mayor. El fuego avanza, y detenerlo ya no parece una opción. Capítulo 15. Cuando la tensión se acelera. En el capítulo 15, la historia entra en una fase claramente más intensa. Lo que antes avanzaba de forma lenta y contenida empieza a ganar velocidad. La protagonista ya no tiene el control total de la situación, y esa pérdida se convierte en una fuente constante de tensión. Este capítulo muestra cómo los acontecimientos empiezan a encadenarse unos con otros. Pequeños hechos, que en otro momento habrían pasado desapercibidos, ahora se sienten decisivos. La protagonista percibe que cada acción provoca una reacción casi inmediata, como si el pasado estuviera respondiendo a cada uno de sus movimientos. A lo largo del capítulo se refuerza la sensación de presión. El margen para dudar se reduce, y la protagonista comienza a sentirse atrapada entre lo que sabe y lo que aún ignora. Aparece el temor a haber despertado algo que no podrá controlar, una verdad que ya no se conforma con permanecer oculta. También se intensifica el conflicto emocional. La protagonista empieza a experimentar cansancio, ansiedad y una sensación de urgencia constante. El peso de lo que está ocurriendo no le da tregua, y la calma parece cada vez más lejana. El fuego ya no avanza despacio, empieza a propagarse con rapidez. El capítulo se cierra dejando una impresión clara: el ritmo ha cambiado. A partir de ahora, todo sucede más deprisa, con menos tiempo para pensar y más consecuencias que asumir. La historia ha entrado en una fase donde cada decisión cuenta, y donde el pasado ya no espera. Capítulo 16. Demasiado cerca. En el capítulo 16, la historia alcanza un punto en el que el peligro deja de ser una sensación abstracta y empieza a percibirse como algo real y cercano. La protagonista siente que ha avanzado más de lo previsto, y que el terreno que pisa ahora es inestable. Cada paso que da parece acercarla a algo que todavía no comprende del todo, pero que intuye profundamente perturbador. Este capítulo se centra en la proximidad. La verdad ya no está escondida en recuerdos lejanos, sino en el presente inmediato. Aparecen indicios más claros, conexiones que antes parecían imposibles y coincidencias que dejan de serlo. La protagonista empieza a darse cuenta de que aquello que busca no está tan lejos, y que quizá nunca lo estuvo. A lo largo del capítulo se refuerza una sensación constante de alerta. La tranquilidad desaparece por completo, sustituida por una vigilancia casi permanente. La protagonista mide sus palabras, observa con más atención y empieza a desconfiar incluso de los momentos de calma. Todo parece cargado de significado. También aparece el miedo a las consecuencias directas. Ya no se trata solo de daño emocional, sino de lo que puede ocurrir si la verdad sale a la luz. La protagonista empieza a comprender que descubrir lo ocurrido puede afectar a más personas de las que imaginaba, y que no todos están preparados para enfrentar lo que viene. El capítulo se cierra con una sensación inquietante. La verdad está demasiado cerca para ignorarla, y demasiado peligrosa para afrontarla sin consecuencias. El fuego ya no avisa. Ahora quema. Capítulo 17. La confrontación inevitable. En el capítulo 17, la tensión acumulada durante los últimos acontecimientos empieza a transformarse en confrontación. Ya no es posible seguir avanzando sin que alguien más se vea implicado. La protagonista siente que ha llegado a un punto en el que ciertas preguntas necesitan ser formuladas en voz alta, aunque hacerlo suponga romper equilibrios delicados. Este capítulo se centra en el choque entre lo que se sabe y lo que se ha callado durante demasiado tiempo. La protagonista empieza a enfrentarse a silencios ajenos, a miradas que evitan respuestas y a palabras medidas con exceso de cuidado.
Cada interacción parece cargada de una tensión invisible, como si todos fueran conscientes de que algo importante está a punto de salir a la luz. A lo largo del capítulo se refuerza una idea clave. Confrontar no siempre significa obtener respuestas claras. A veces, lo único que se consigue es confirmar que hay algo que otros prefieren no remover. Esa resistencia, lejos de tranquilizar, aumenta la sospecha y el desasosiego. También aparece el miedo a las consecuencias inmediatas. La protagonista intuye que confrontar implica exponerse, mostrarse vulnerable y aceptar que la reacción del otro puede ser imprevisible. Sin embargo, ya no puede permitirse retroceder. El silencio ha dejado de ser una opción válida. El capítulo se cierra con una sensación clara y perturbadora. La confrontación ha comenzado, aunque todavía no haya estallado por completo. Las líneas están trazadas, las tensiones son visibles y el fuego, ahora sí, amenaza con propagarse sin control. Capítulo 18. Las respuestas tienen rostro. En el capítulo 18, la historia da un paso inquietante hacia lo concreto. Lo que hasta ahora eran sospechas, silencios y evasivas empieza a materializarse en personas reales, en miradas que delatan más de lo que dicen las palabras. La verdad deja de ser abstracta y comienza a tener rostro. Este capítulo se centra en la revelación parcial. No se trata aún de una confesión abierta, sino de señales claras de que alguien sabe más de lo que aparenta. La protagonista percibe cambios sutiles en el comportamiento de quienes la rodean. Nerviosismo, contradicciones, respuestas que llegan demasiado tarde o demasiado preparadas. Cada detalle confirma que no estaba equivocada. A lo largo del capítulo se refuerza la sensación de incomodidad. Saber que la verdad está vinculada a personas concretas hace que todo resulte más difícil de asimilar. Ya no es solo una historia del pasado, sino una red de decisiones humanas, de miedos y de culpas compartidas. También aparece con fuerza el conflicto moral. Descubrir quién está implicado obliga a la protagonista a replantearse sus límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Qué está dispuesta a perder para conocer toda la verdad? Las respuestas empiezan a exigir un precio emocional cada vez mayor. El capítulo se cierra con una certeza inquietante. Poner rostro a la verdad la hace imposible de ignorar. El fuego ya no se esconde entre sombras. Ahora ilumina nombres, gestos y decisiones, y nada volverá a ser igual a partir de aquí. Capítulo 19. Cuando las piezas encajan. En el capítulo 19, la historia entra en una fase reveladora. Las piezas que hasta ahora aparecían dispersas comienzan a encajar lentamente, formando una imagen que resulta tan esclarecedora como inquietante. La protagonista empieza a comprender que nada de lo ocurrido fue aislado. Todo responde a una cadena de decisiones tomadas mucho tiempo atrás. Este capítulo se centra en la conexión. Recuerdos, silencios y comportamientos adquieren sentido cuando se observan en conjunto. La protagonista revisa mentalmente momentos del pasado con una nueva mirada, y esa reinterpretación transforma por completo su percepción de lo que creía conocer. Lo que antes parecía confuso ahora empieza a tener lógica, aunque esa lógica sea dolorosa. A lo largo del capítulo se refuerza la sensación de inevitabilidad. Cuanto más encajan las piezas, más evidente se vuelve que el desenlace se acerca. La verdad ya no puede fragmentarse ni aplazarse. Cada nueva conexión reduce el margen de duda y aumenta el peso emocional de lo descubierto. También aparece una emoción ambigua, la claridad. Entender lo ocurrido no trae paz inmediata, sino una mezcla de alivio y miedo. Alivio por confirmar que había un sentido oculto. Miedo por las implicaciones de ese sentido en el presente. El capítulo se cierra con una imagen potente. El rompecabezas está casi completo. Y aunque todavía falte una pieza decisiva, la figura que empieza a revelarse deja claro que el final no será sencillo. El fuego ha iluminado el camino, y ahora muestra todo lo que puede quemar. Capítulo 20. La pieza que falta. En el capítulo 20, la historia se acerca peligrosamente a su núcleo. Después de haber encajado casi todas las piezas, la protagonista empieza a sentir la ausencia de una última verdad. Una pieza fundamental sin la cual nada termina de completarse. Esa ausencia pesa más que cualquier recuerdo recuperado hasta ahora.
Este capítulo se centra en la búsqueda consciente de aquello que falta. Ya no es una investigación difusa ni intuitiva, sino una necesidad clara. La protagonista sabe que hay un detalle clave que aún no ha salido a la luz, y que sin el todo lo demás seguirá siendo una versión incompleta de la historia. La sensación de urgencia se intensifica. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de resistencia. La verdad parece esconderse con más fuerza cuanto más cerca está. Surgen obstáculos, dudas renovadas y momentos de cansancio emocional que amenazan con hacerla retroceder. Pero, al mismo tiempo, aparece una determinación nueva, la de no conformarse con medias respuestas. También se profundiza en el miedo a lo que esa última pieza pueda revelar. La protagonista intuye que descubrirla no solo cerrará el pasado, sino que obligará a tomar decisiones difíciles en el presente. Esa pieza no encaja sin romper algo más. El capítulo se cierra con una sensación clara y tensa: la pieza que falta ya está al alcance. Y cuando finalmente encaje, no solo completará el rompecabezas, también encenderá el fuego de forma definitiva. Capítulo 21. Sin filtros. En el capítulo 21, la historia cruza una línea clara. La verdad empieza a mostrarse sin adornos ni protecciones. Ya no llega fragmentada ni envuelta en dudas, sino de una forma más directa, más difícil de esquivar. La protagonista comienza a ver con claridad aquello que durante tanto tiempo permaneció distorsionado. Este capítulo se centra en el impacto emocional de comprender. Entender no significa aceptar de inmediato, y la protagonista se ve obligada a enfrentarse a una realidad que no encaja con la imagen que había construido del pasado. Lo que descubre no es solo lo que ocurrió, sino cómo ese hecho condicionó cada decisión posterior, incluso aquellas que creía haber tomado libremente. A lo largo del capítulo se refuerza la sensación de choque interno. La mente intenta reorganizar recuerdos, justificar silencios y encontrar un sentido que permita seguir adelante. Pero no todo tiene una explicación cómoda. Algunas verdades llegan sin ofrecer consuelo, solo claridad. También aparece con fuerza la idea de pérdida. No necesariamente de personas, sino de certezas. La protagonista empieza a asumir que, después de conocer lo que ahora sabe, ya no podrá mirar atrás con la misma inocencia. El pasado se redefine por completo. El capítulo se cierra con una sensación contundente: la verdad ya no se esconde. Está ahí, desnuda, incómoda y definitiva. Y aunque todavía falte enfrentar sus consecuencias, el fuego ha dejado de ocultarse entre sombras. Ahora ilumina todo, incluso aquello que duele mirar. Capítulo 22. Aceptar lo irreversible. En el capítulo 22, la historia se adentra en una fase más silenciosa, pero no menos intensa. Después de que la verdad haya salido a la luz sin filtros, el verdadero desafío no es descubrir más, sino aceptar lo que ya se sabe. La protagonista se enfrenta a una realidad que no puede cambiarse, solo asumirse. Este capítulo se centra en el proceso interno de aceptación. No es inmediato ni sencillo. Aparecen la negación, la rabia y una tristeza profunda al comprender que algunas cosas no tienen arreglo. La protagonista empieza a darse cuenta de que entender el pasado no significa poder repararlo, y esa certeza pesa más que cualquier duda anterior. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de irreversibilidad. Hay decisiones tomadas hace años que siguen teniendo consecuencias en el presente, y enfrentarlas implica renunciar a la esperanza de que todo pueda volver a ser como antes. La aceptación no trae paz inmediata, sino una calma frágil, construida sobre la honestidad. También surge una reflexión clave: aceptar no es rendirse. Es reconocer la verdad para poder seguir adelante sin mentirse a uno mismo. La protagonista comienza a comprender que vivir anclada al pasado solo prolonga el daño, aunque soltarlo resulte doloroso. El capítulo se cierra con una sensación contenida pero poderosa: lo irreversible ya ha sido reconocido. El fuego ha quemado lo que tenía que quemar, y ahora solo quedan las cenizas sobre las que habrá que reconstruir algo nuevo. Capítulo 23. Mirar hacia adelante. En el capítulo 23, la historia empieza a dar un giro sutil pero importante. Después de aceptar lo irreversible, la protagonista se enfrenta a una nueva pregunta: ¿qué se hace cuando ya no queda nada por negar? El pasado sigue presente,
Pero por primera vez aparece la posibilidad, todavía frágil, de mirar hacia adelante. Este capítulo se centra en la transición. No hay una sensación de alivio inmediato, sino una calma extraña, casi incómoda. La protagonista empieza a entender que avanzar no significa olvidar, sino aprender a convivir con lo ocurrido sin que lo controle todo. El miedo sigue ahí, pero ya no paraliza del mismo modo. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de reconstrucción. Pequeños gestos, decisiones cotidianas y cambios internos empiezan a marcar una diferencia. No son grandes pasos, pero sí señales claras de que algo se está moviendo. La protagonista comienza a redefinir quién es ahora, después de todo lo descubierto. También aparece una duda persistente. Avanzar implica dejar cosas atrás, y no todo el mundo está preparado para aceptar ese cambio. El pasado puede soltar, pero también puede intentar retener. Esa tensión acompaña cada reflexión. El capítulo se cierra con una sensación contenida de esperanza. No es una promesa clara ni un final feliz, pero sí una dirección. El fuego ha arrasado lo necesario, y entre las cenizas empieza a vislumbrarse el camino hacia algo nuevo. Capítulo 24. El último intento del pasado. En el capítulo 24, la historia deja claro que el pasado no se rinde con facilidad. Justo cuando la protagonista empieza a vislumbrar una forma de avanzar, algo vuelve a remover lo que parecía asentarse. No es un regreso violento, sino insistente, como un eco que se niega a apagarse del todo. Este capítulo se centra en la resistencia al cambio. El pasado, lejos de quedarse atrás, hace un último intento por reclamar su espacio. Recuerdos, emociones y dudas regresan con fuerza renovada, poniendo a prueba la determinación de la protagonista. Avanzar implica enfrentarse a ese tirón constante que empuja hacia atrás. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de fragilidad. La reconstrucción aún es reciente, y cualquier sacudida puede desestabilizarla. La protagonista empieza a comprender que cerrar una etapa no significa que ésta deje de doler, sino que duele de una forma distinta. El miedo ya no es descubrir la verdad, sino repetir los mismos errores. También aparece una reflexión importante. Hay pasados que intentan sobrevivir porque nunca fueron comprendidos del todo. El capítulo plantea si realmente es posible avanzar sin mirar una última vez atrás, sin enfrentar aquello que todavía reclama atención. El capítulo se cierra con una sensación tensa y decisiva. Este puede ser el último obstáculo. El pasado ha lanzado su última advertencia. Y ahora la protagonista deberá decidir si le permite seguir marcando el camino, o si, por fin, lo deja atrás. El fuego aún arde, pero ya no controla la dirección. Capítulo 25. La elección. En el capítulo 25, la historia se detiene en un momento clave, la elección consciente. Después de todo lo vivido, la protagonista entiende que no basta con dejar que las cosas sucedan. Ha llegado el momento de decidir qué lugar ocupará el pasado en su vida a partir de ahora. Este capítulo se centra en el conflicto interno que precede a toda decisión importante. La protagonista repasa mentalmente lo ocurrido, no para buscar nuevas respuestas, sino para entender que está dispuesta a aceptar y que no. Elegir implica renunciar, y esa renuncia pesa tanto como la verdad descubierta. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de responsabilidad personal. Nadie más puede tomar esta decisión por ella. El pasado influyó, condicionó y dejó cicatrices, pero el siguiente paso depende únicamente de su voluntad. Esa comprensión resulta tan liberadora como aterradora. También aparece una tensión silenciosa. Elegir no garantiza que todo salga bien. No hay promesas ni certezas, solo la convicción de que seguir atrapada en lo ocurrido sería una forma lenta de perderse a sí misma. La protagonista empieza a aceptar que avanzar implica asumir riesgos, incluso sin saber el resultado. El capítulo se cierra con una sensación firme y contenida. La elección ya está hecha, aunque todavía no se haya expresado en palabras. El fuego sigue presente, pero ahora ya no marca el camino. Es ella quien decide hacia dónde avanzar, y lo que venga después será consecuencia de esa decisión. Capítulo 26. Después de decidir. En el capítulo 26, la historia se adentra en el terreno que aparece justo después de una decisión importante.
No hay celebraciones ni alivio inmediato. Lo que hay es una sensación extraña, casi silenciosa, de haber cruzado un umbral invisible. La protagonista empieza a vivir las consecuencias de su elección, aunque todavía no todas sean evidentes. Este capítulo se centra en el cambio interno. Nada ha cambiado de forma radical en el exterior, pero la manera en la que la protagonista percibe el mundo ya no es la misma. Sus pensamientos, sus reacciones y su forma de mirar al pasado empiezan a reorganizarse poco a poco. La decisión tomada comienza a echar raíces. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de coherencia. Actuar de acuerdo con lo que se ha decidido no siempre es fácil. Aparecen dudas, impulsos de retroceder y momentos de fragilidad. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Ahora la protagonista es consciente de lo que está haciendo y de por qué lo hace. También surge una nueva forma de fortaleza. No es valentía explosiva ni seguridad absoluta, sino una calma más profunda, construida a base de aceptar la incertidumbre. La protagonista empieza a comprender que vivir sin respuestas completas no es un fracaso, sino parte del proceso de avanzar. El capítulo se cierra con una sensación contenida pero clara: la decisión ya está en marcha. No hay vuelta atrás, pero tampoco miedo paralizante. El fuego sigue presente, aunque ahora arde de otra forma, más controlada, menos destructiva. Y ese cambio lo transforma todo. Capítulo 27. Cuando el entorno responde. En el capítulo 27, la historia muestra cómo los cambios internos no pasan desapercibidos. La decisión que la protagonista tomó empieza a reflejarse en el exterior, no de forma inmediata ni evidente, sino a través de pequeñas reacciones, gestos sutiles y situaciones que ya no se desarrollan como antes. Este capítulo se centra en la respuesta del entorno. Personas que antes parecían distantes ahora reaccionan de otra manera. Conversaciones habituales adquieren un tono distinto, y silencios que antes eran cómodos empiezan a resultar incómodos. La protagonista percibe que algo ha cambiado, aunque nadie lo nombre abiertamente. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de adaptación. El mundo no se detiene para acompañar los procesos internos, y avanzar implica aprender a convivir con miradas nuevas, expectativas ajenas y reacciones inesperadas. La protagonista empieza a entender que su transformación también obliga a otros a posicionarse. También aparece una sensación de exposición. Al cambiar, deja de ser invisible. Sus decisiones empiezan a notarse, y eso conlleva tanto apoyo como resistencia. No todo el mundo acepta bien que alguien rompa con el papel que siempre ha desempeñado. El capítulo se cierra con una sensación clara. El cambio ya no es solo interno. El entorno ha empezado a responder, y eso confirma que la decisión fue real, profunda y definitiva. El fuego sigue ahí, pero ahora ilumina el camino, incluso cuando revela verdades incómodas. Capítulo 28. La tensión al descubierto. En el capítulo 28, lo que hasta ahora se manifestaba de forma sutil empieza a hacerse más visible. Las tensiones que se habían acumulado en silencio salen poco a poco a la superficie. Ya no se trata solo de sensaciones internas o reacciones discretas del entorno, sino de fricciones claras que no pueden ignorarse. Este capítulo se centra en el choque entre el cambio y la resistencia. La protagonista percibe que no todos aceptan su nueva postura, y que algunas personas prefieren mantener el equilibrio anterior, aunque esté construido sobre silencios y verdades incompletas. Esa resistencia genera una incomodidad creciente que atraviesa cada interacción. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de conflicto externo. Las miradas se vuelven más directas, las conversaciones más tensas y los silencios más cargados de significado. La protagonista empieza a comprender que avanzar implica incomodar, y que no todo el mundo está dispuesto a aceptar las consecuencias de la verdad. También aparece una sensación de desgaste. Sostener el cambio requiere energía, y enfrentarse a la tensión constante empieza a pasar factura. Sin embargo, hay una diferencia importante respecto al pasado. Ahora la protagonista no se siente perdida. El cansancio no la empuja a retroceder, sino a reafirmarse. El capítulo se cierra con una sensación clara y decisiva: la tensión ya está al descubierto. Fingir normalidad deja de ser posible. El fuego ilumina los conflictos que antes se ocultaban,
y afrontarlos será el único camino para seguir adelante. Capítulo 29. El enfrentamiento. En el capítulo 29, la tensión acumulada deja de ser un ruido de fondo y se convierte en un enfrentamiento directo. Lo que llevaba tiempo gestándose finalmente encuentra una salida. Ya no hay espacio para evasivas ni silencios cómodos. Las posiciones se definen y las palabras empiezan a pesar. Este capítulo se centra en el choque abierto entre versiones del pasado. La protagonista se enfrenta a resistencias claras, a intentos de minimizar lo ocurrido o de reescribir la historia desde una perspectiva más conveniente. Cada frase pronunciada revela tanto como lo que se intenta ocultar, y la conversación se convierte en un terreno delicado donde cualquier error puede tener consecuencias. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de valentía. Enfrentar no significa ganar, sino sostener la verdad incluso cuando incomoda. La protagonista descubre que defender lo que ha comprendido implica exponerse, aceptar la posibilidad de perder apoyo o de romper vínculos que parecían inquebrantables. También aparece una emoción intensa, la liberación. Aunque el enfrentamiento resulte doloroso, hay algo profundamente honesto en dejar de fingir. Decir lo que durante tanto tiempo se calló tiene un coste, pero también un efecto transformador. El capítulo se cierra con una sensación contundente. El enfrentamiento ha cambiado las reglas del juego. Nada volverá a su lugar anterior. El fuego ha salido a la luz, y ahora todos pueden verlo, incluso quienes preferían seguir mirando hacia otro lado. Capítulo 30. Después del choque. En el capítulo 30, la historia se adentra en el silencio que queda después del enfrentamiento. No hay gritos ni explicaciones inmediatas, solo una calma tensa que resulta incluso más inquietante que el conflicto abierto. La protagonista empieza a sentir el verdadero peso de lo ocurrido, no en las palabras dichas, sino en las que ya no hacen falta. Este capítulo se centra en las consecuencias emocionales del choque. El enfrentamiento ha removido estructuras que parecían firmes, y ahora todo se percibe inestable. La protagonista experimenta una mezcla de agotamiento y lucidez, el cansancio de haber llegado hasta aquí y la claridad de saber que ya no podría haber actuado de otra forma. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de cambio irreversible. Algunas relaciones se han transformado para siempre, y otras han quedado marcadas por una distancia difícil de cerrar. La protagonista empieza a comprender que decir la verdad no garantiza comprensión, pero sí honestidad consigo misma. También aparece una sensación de soledad distinta. No es aislamiento, sino la conciencia de estar en un punto donde pocas personas pueden acompañarla. Ese aislamiento, lejos de debilitarla, comienza a fortalecerla desde dentro. El capítulo se cierra con una idea clara y contundente. El choque ya ha ocurrido, y ahora toca convivir con sus efectos. El fuego ha arrasado lo que tenía que arder, y en el silencio que queda empieza a definirse el verdadero final del camino. Capítulo 31. Lo que ya no puede ocultarse. En el capítulo 31, la historia entra en una fase decisiva. Después del choque y del silencio posterior, aquello que permanecía oculto deja de poder sostenerse en la sombra. No por una revelación repentina, sino porque el peso de lo no dicho se vuelve insostenible. La verdad, poco a poco, empieza a ocupar todo el espacio. Este capítulo se centra en la inevitabilidad. La protagonista comprende que hay momentos en los que la verdad no necesita ser forzada. Simplemente emerge. Las excusas se debilitan, las versiones alternativas pierden fuerza y los silencios ya no protegen a nadie. Todo lo que se intentó mantener oculto empieza a mostrarse tal como es. A lo largo del capítulo se refuerza una sensación de claridad amarga. Entender lo que ocurrió no resulta liberador de inmediato. Al contrario, trae consigo una lucidez dura, sin adornos. La protagonista empieza a aceptar que algunas verdades no llegan para cerrar heridas, sino para explicar por qué nunca cerraron. También aparece una reflexión profunda. Ocultar la verdad durante años no la hace desaparecer, solo la hace crecer. El daño no estuvo en descubrirla, sino en todo el tiempo vivido alrededor de ella sin nombrarla. El capítulo se cierra con una sensación firme y definitiva. Lo que ya no puede ocultarse ha salido a la luz. El fuego ha iluminado cada rincón que quedaba en penumbra, y ahora el final se perfila con una claridad imposible de ignorar.
Capítulo 32. El sentido completo. En el capítulo 32, la historia alcanza un momento de comprensión profunda. Las últimas piezas que permanecían sueltas empiezan a encajar, no de forma espectacular, sino con una claridad serena que lo cambia todo. La protagonista comienza a ver el conjunto completo, entendiendo no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió así. Este capítulo se centra en el significado. Los hechos ya no se perciben como sucesos aislados, sino como partes de una misma cadena. Decisiones pequeñas, silencios prolongados y miedos no afrontados cobran ahora un sentido claro. La protagonista empieza a comprender que muchas de las consecuencias que arrastró durante años nacieron en un punto concreto del pasado. A lo largo del capítulo se refuerza una sensación de aceptación lúcida. No hay justificación ni negación, solo comprensión. Entender no borra el dolor, pero lo ordena. Le da un lugar. La protagonista empieza a reconciliarse con su propia historia, no porque sea fácil, sino porque ahora puede mirarla de frente. También aparece una emoción nueva, la calma. No es felicidad ni alivio pleno, sino una paz contenida que surge cuando ya no quedan preguntas esenciales sin responder. El fuego sigue presente, pero ya no quema con violencia, ilumina. El capítulo se cierra con una sensación clara y firme. La historia ya puede contarse completa. El pasado ha sido comprendido en toda su dimensión, y con esa comprensión, el final está cada vez más cerca. Capítulo 33. Lo que queda después. En el capítulo 33, la historia se detiene a observar lo que queda tras la comprensión completa del pasado. Ya no hay grandes revelaciones ni giros bruscos, sino una mirada honesta a las consecuencias emocionales de todo lo vivido. La protagonista empieza a preguntarse quién es ahora, después de haber entendido su historia en toda su dimensión. Este capítulo se centra en el vacío que aparece cuando las preguntas desaparecen. Durante mucho tiempo, la búsqueda de respuestas marcó cada paso. Ahora, sin esa urgencia, surge un silencio distinto, más profundo. No es un silencio amenazante, sino uno que obliga a escucharse a uno mismo. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de identidad. La protagonista revisa su forma de actuar, de sentir y de relacionarse, entendiendo cuántas de esas conductas nacieron del miedo, de la culpa o del desconocimiento. Comprender el pasado no la define por completo, pero sí le permite entender por qué fue quien fue. También aparece una reflexión clave. No todo se repara al conocer la verdad. Algunas heridas dejan marca, pero dejan de doler del mismo modo cuando se aceptan. El fuego ya no arrasa, ahora deja señales visibles que forman parte del paisaje. El capítulo se cierra con una sensación serena y madura. Lo que queda después del dolor es la posibilidad de elegir con mayor conciencia. El pasado ya no dirige sus pasos. Ahora es ella quien decide qué hacer con todo lo aprendido y hacia dónde avanzar. Capítulo 34. Aprender a soltar. En el capítulo 34, la historia se adentra en uno de los procesos más difíciles y necesarios. Soltar. Después de comprender el pasado y asumir sus consecuencias, la protagonista empieza a entender que aferrarse a lo ocurrido, incluso desde la lucidez, también puede convertirse en una carga. Este capítulo se centra en el acto consciente de dejar ir. No se trata de olvidar ni de minimizar lo vivido, sino de aceptar que algunas preguntas ya no necesitan respuesta y que algunas emociones no deben seguir ocupando el centro de su vida. La protagonista empieza a desprenderse poco a poco del peso que durante años marcó sus decisiones. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de liberación gradual. Soltar no ocurre de un momento a otro, es un proceso hecho de pequeños gestos, pensamientos distintos y una nueva forma de relacionarse con los recuerdos. El pasado sigue existiendo, pero ya no reclama atención constante. También aparece una sensación de ligereza inesperada. No es euforia ni felicidad plena, sino la tranquilidad que surge cuando se deja de luchar contra lo inevitable. La protagonista empieza a experimentar una paz distinta, construida sobre la aceptación y el respeto por su propia historia. El capítulo se cierra con una imagen clara y esperanzadora. Soltar no significa perder, sino hacer espacio. El fuego ha cumplido su función. Ahora, entre las cenizas, comienza a respirarse algo nuevo,
algo que por fin puede crecer sin miedo. Capítulo 35. Un nuevo equilibrio. En el capítulo 35, la historia empieza a asentarse sobre un nuevo equilibrio. No es un final aún, pero sí un punto de estabilidad diferente al que existía al comienzo. La protagonista comienza a habitar su vida desde otro lugar, con una conciencia más clara de lo que fue y de lo que ya no quiere que vuelva a ser. Este capítulo se centra en la adaptación. Vivir después de la verdad implica aprender nuevas formas de estar, de relacionarse y de mirar el futuro. La protagonista empieza a notar que sus reacciones cambian, que ciertas emociones ya no la dominan y que el miedo ha perdido parte de su fuerza. No ha desaparecido, pero ya no dirige sus pasos. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de coherencia interna. Las decisiones que ahora toma están alineadas con lo que ha comprendido. Ya no responde desde la herida, sino desde la experiencia. Ese cambio, aunque silencioso, resulta profundo. También aparece una reflexión importante. Reconstruir no significa borrar lo anterior, sino integrarlo. El pasado forma parte de su historia, pero deja de ser una amenaza constante. El fuego sigue existiendo como recuerdo, no como peligro. El capítulo se cierra con una sensación estable y madura. La protagonista ha encontrado un equilibrio nuevo, más honesto y más consciente. El final aún no ha llegado, pero el camino hacia el ya no está lleno de sombras, sino de pasos firmes hacia algo distinto y necesario. Capítulo 36. Despedirse del pasado. En el capítulo 36, la historia empieza a tomar un tono claramente introspectivo. No hay grandes conflictos ni revelaciones pendientes, sino un proceso íntimo y necesario: despedirse del pasado. La protagonista comprende que cerrar una etapa no siempre implica un final brusco, sino una separación lenta y consciente. Este capítulo se centra en la despedida emocional. La protagonista revisa mentalmente lo vivido, no con dolor ni culpa, sino con una mirada serena. Reconoce lo que fue, lo que perdió y lo que aprendió. El pasado ya no se presenta como una amenaza, sino como una parte de su historia que ha cumplido su función. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de gratitud silenciosa. Incluso aquello que hizo daño dejó una enseñanza. Aceptar eso no significa justificarlo, sino integrarlo sin rencor. La protagonista empieza a liberar emociones que llevaba demasiado tiempo cargando. También aparece una sensación de cierre real. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no queda nada pendiente de decirse a sí misma. El silencio que ahora la rodea no pesa, acompaña. El capítulo se cierra con una imagen clara y simbólica. Despedirse del pasado no es olvidarlo, sino dejar de vivir en él. El fuego se apaga poco a poco, no porque desaparezca, sino porque ya no es necesario para iluminar el camino. Capítulo 37. El silencio que queda. En el capítulo 37, la historia se instala en un silencio distinto al de antes. Ya no es un silencio cargado de miedo o de secretos, sino uno que nace después de haber dicho todo lo necesario. La protagonista empieza a convivir con ese espacio nuevo, donde las emociones se asientan y las heridas dejan de sangrar. Este capítulo se centra en la calma posterior. No es una calma absoluta ni perfecta, pero sí real. La protagonista observa su entorno con otros ojos, notando cómo las cosas siguen su curso incluso cuando ya no está en lucha constante. La vida continúa, y por primera vez en mucho tiempo, no siente la necesidad de resistirse a ello. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de presencia. Estar en el ahora sin que el pasado interfiera en cada pensamiento. La protagonista empieza a disfrutar de pequeños momentos, de gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Esa normalidad, tan simple, se convierte en un logro inmenso. También aparece una reflexión profunda. El silencio no siempre es ausencia. A veces es el espacio que queda cuando el ruido interior se apaga. La protagonista entiende que no necesita llenar ese silencio con explicaciones ni con respuestas adicionales. Todo lo importante ya ha sido comprendido. El capítulo se cierra con una sensación suave y definitiva. El silencio que queda ya no asusta. Acompaña. El fuego ha terminado de consumir lo que tenía que arder, y en su lugar queda una quietud que anuncia, sin prisa, el final del viaje.
Capítulo 38. Los últimos pasos. En el capítulo 38, la historia avanza con pasos lentos pero firmes hacia su desenlace. No queda nada urgente por resolver, pero sí mucho por asimilar. La protagonista empieza a ser consciente de que el viaje que la llevó hasta aquí está llegando a su fin, y esa certeza se vive con una mezcla de calma y melancolía. Este capítulo se centra en el tránsito final. La protagonista recorre mentalmente el camino recorrido, no desde la nostalgia, sino desde la comprensión. Cada paso dado, incluso los más dolorosos, la condujeron hasta este punto de equilibrio. Ya no siente la necesidad de mirar atrás constantemente. El pasado ocupa su lugar sin reclamar protagonismo. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de continuidad. El final de esta historia no implica el final de su vida, sino el inicio de una etapa distinta. La protagonista empieza a proyectarse hacia adelante con una serenidad nueva, aceptando que no todo necesita ser planificado ni controlado. También aparece una sensación de despedida suave. No hay rupturas ni gestos dramáticos, solo la aceptación de que algunas etapas terminan porque ya han cumplido su propósito. El fuego, que durante tanto tiempo marcó su camino, ahora solo deja un rastro de luz tenue. El capítulo se cierra con una imagen clara y tranquila. Los últimos pasos no duelen, acompañan. Y mientras la historia se aproxima a su final, queda la certeza de que lo vivido no fue en vano, sino necesario para llegar hasta aquí. Capítulo 39. El final toma forma. En el capítulo 39, la historia empieza a cerrarse de manera clara y consciente. Ya no quedan caminos abiertos ni preguntas pendientes que exijan respuesta. La protagonista percibe que todo lo vivido empieza a ordenarse de forma natural, como si cada experiencia encontrara por fin su lugar. Este capítulo se centra en la aceptación plena del recorrido. La protagonista deja de analizar el pasado y de anticipar el futuro. Se instala en una comprensión serena de lo que fue y de lo que ahora es. No hay arrepentimiento dominante ni necesidad de justificar nada. Solo la certeza de haber atravesado el proceso necesario para llegar hasta aquí. A lo largo del capítulo se refuerza una sensación de cierre emocional. Las emociones que antes resultaban contradictorias ahora conviven sin conflicto. El dolor, la culpa y el miedo ya no luchan entre sí, se transforman en aprendizaje. La protagonista entiende que su historia no se define por lo ocurrido, sino por cómo decidió enfrentarlo. También aparece una imagen poderosa. El fuego, que durante toda la historia fue símbolo de amenaza y revelación, ahora se percibe como un recuerdo lejano. Ya no arde, no destruye, solo ilumina suavemente el camino recorrido. El capítulo se cierra con una sensación firme y tranquila. El final ya está tomando forma. No como un punto abrupto, sino como una conclusión inevitable y honesta. El viaje se acerca a su fin, y lo hace en paz. Capítulo 40. Cerrar el círculo. En el capítulo 40, la historia alcanza un punto de cierre consciente. No se trata de un final abrupto ni de una última revelación impactante, sino del momento en el que todo lo vivido encuentra coherencia. La protagonista empieza a sentir que el círculo se cierra, no porque el pasado desaparezca, sino porque deja de marcar el ritmo de su presente. Este capítulo se centra en la integración. Todo lo aprendido, lo sufrido y lo comprendido empieza a convivir en equilibrio. La protagonista ya no separa su vida en antes y después, sino que acepta su historia como un todo. Esa integración trae una calma distinta, más profunda y estable. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de cierre interno. No hacen falta más explicaciones ni más confrontaciones. Las respuestas importantes ya han llegado, y las que no lo han hecho dejan de ser necesarias. La protagonista entiende que cerrar no siempre implica resolverlo todo, sino dejar de luchar contra lo que fue. También aparece una sensación de madurez emocional. Mirar atrás ya no duele, y mirar adelante ya no asusta. El miedo que antes dominaba ha sido reemplazado por una confianza tranquila, nacida de haber atravesado el proceso completo. El capítulo se cierra con una imagen clara y simbólica. El círculo se ha cerrado. El fuego ha cumplido su función y ya no necesita arder. Lo que queda es una luz suave, suficiente para seguir caminando, incluso cuando la historia se aproxima a su final.
Capítulo 41. Lo que permanece. En el capítulo 41, la historia se detiene en aquello que permanece cuando todo lo demás ha sido comprendido y aceptado. Ya no hay tensión ni urgencia, solo una reflexión profunda sobre lo que queda después del fuego, después del dolor y después de la verdad. Este capítulo se centra en la huella. La protagonista entiende que las experiencias vividas no desaparecen al cerrar un ciclo, sino que se transforman en parte de quien es. No como una carga, sino como una base desde la que seguir adelante. El pasado deja de ser una sombra y se convierte en memoria integrada. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de continuidad interior. La protagonista empieza a reconocer gestos, pensamientos y decisiones nuevas que nacen directamente de lo aprendido. No necesita demostrar nada ni explicarse. Simplemente vive desde un lugar más consciente y honesto. También aparece una sensación de gratitud serena. No por lo ocurrido en sí, sino por haber tenido la fuerza de atravesarlo. La historia no idealiza el sufrimiento, pero reconoce el valor de haberlo enfrentado sin huir. Esa aceptación le da un significado distinto a todo el recorrido. El capítulo se cierra con una certeza tranquila. Lo que permanece no es el miedo, ni el dolor, ni el fuego, sino la capacidad de seguir adelante sin cargar con ellos. El final se acerca, no como una despedida triste, sino como la confirmación de que el viaje ha valido la pena. Capítulo 42. La despedida necesaria. En el capítulo 42, la historia empieza a despedirse de forma consciente. No es una despedida dramática ni cargada de nostalgia, sino una aceptación tranquila de que esta etapa ha llegado a su fin. La protagonista comprende que no todo lo importante termina con un gesto grande. Algunas despedidas suceden en silencio. Este capítulo se centra en dejar marchar personas, recuerdos y versiones antiguas de sí misma que ya no encajan en quien es ahora empiezan a quedarse atrás. No hay reproches ni culpas, solo la claridad de entender que aferrarse a lo que fue impediría seguir creciendo. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de cierre emocional real. La protagonista ya no siente la necesidad de explicar su historia ni de justificar sus decisiones. Lo vivido pertenece al pasado, y aunque forma parte de ella, ya no reclama atención constante. Esa distancia le permite respirar con una libertad nueva. También aparece una sensación de alivio sereno. No porque todo haya sido resuelto de manera perfecta, sino porque ya no hay nada pendiente que decirse a sí misma. El fuego, que durante tanto tiempo marcó el ritmo de su vida, se apaga definitivamente sin estruendo. El capítulo se cierra con una imagen clara y suave. Despedirse no es perder, es reconocer que algo ha cumplido su función. Y con esa despedida, el camino queda libre para avanzar sin cargas innecesarias. El final ya se siente muy cerca. Capítulo 43. Antes del final. En el capítulo 43, la historia se sitúa en ese espacio silencioso que existe justo antes de que todo termine. No queda nada urgente por decir ni por resolver, pero sí una conciencia clara de que el viaje está a punto de cerrarse. La protagonista siente ese momento con calma, sin prisa, como quien se detiene a respirar antes de continuar. Este capítulo se centra en la reflexión final. La protagonista observa su vida desde una distancia nueva, sin juzgarse ni reprocharse decisiones pasadas. Comprende que cada paso, incluso los más dolorosos, la condujeron hasta este punto. Ya no necesita cambiar lo ocurrido para sentirse en paz con ello. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de preparación interior. No para un final triste, sino para una transición natural. La protagonista empieza a aceptar que cerrar esta historia no significa olvidar, sino dejar de vivir dentro de ella. El pasado queda atrás sin resistencia. También aparece una sensación de gratitud silenciosa hacia sí misma. Haber tenido el valor de mirar, de recordar y de afrontar la verdad se convierte en el verdadero logro. No hay euforia, solo una serenidad profunda que acompaña cada pensamiento. El capítulo se cierra con una certeza tranquila. Todo está dicho. Todo ha sido entendido. El final ya no asusta, porque llega como una consecuencia natural de haber recorrido el camino completo. El fuego se apaga del todo, y solo queda la luz suave de lo vivido. Capítulo 44. El cierre. En el capítulo 44,
la historia alcanza su punto final. No como un desenlace abrupto, sino como una conclusión serena y consciente. Todo lo vivido encuentra su lugar definitivo, y la protagonista se permite, por fin, cerrar la historia sin miedo a lo que deja atrás. Este capítulo se centra en la paz que llega después del proceso completo. La protagonista ya no necesita entender más ni revisar el pasado una vez más. Lo ocurrido ha sido integrado, aceptado y transformado en aprendizaje. El dolor no desaparece del todo, pero deja de ocupar el centro de su vida. A lo largo del capítulo se refuerza la idea de final real. No hay giros ni revelaciones pendientes, solo la certeza de que este ciclo ha terminado. La protagonista mira hacia adelante con una tranquilidad que no tenía al principio del camino. El futuro ya no se construye desde la herida, sino desde la conciencia. También aparece una imagen simbólica clara. El fuego que acompañó toda la historia se apaga definitivamente. No queda amenaza ni urgencia, solo el recuerdo de lo que iluminó y de lo que permitió descubrir. El fuego cumplió su función y ya no es necesario. El capítulo se cierra con una sensación profunda y honesta. El viaje ha terminado. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay nada que huir ni nada que temer. La historia se cierra en silencio, con la certeza de que comprender fue el primer paso para poder seguir viviendo en paz. Epílogo, después del fuego. En el epílogo, la historia se posa suavemente sobre lo que viene después de todo lo vivido. No hay conflicto ni tensión, solo una mirada serena al presente. La protagonista ya no necesita revisar el pasado ni justificar sus decisiones. Ha aprendido a convivir con su historia sin que ésta defina cada uno de sus pasos. Este cierre se centra en la transformación silenciosa. El fuego que marcó su camino ya no arde ni ilumina. Se ha convertido en experiencia. Lo que antes dolía ahora enseña, y lo que antes quemaba ahora fortalece. La protagonista entiende que no todo deja cicatrices visibles, pero sí aprendizajes duraderos. A lo largo del epílogo se refuerza una idea esencial. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y ahora, por primera vez, siente que vive desde un lugar más auténtico. No porque haya olvidado, sino porque ha aceptado. El pasado existe, pero ya no reclama atención constante. También aparece una sensación de continuidad. La historia que acaba de terminar no es el final de su vida, sino el comienzo de una etapa distinta, más consciente y libre. No hay promesas grandiosas ni certezas absolutas, solo la tranquilidad de saber que puede seguir adelante sin miedo. El epílogo se cierra con una imagen final clara y reconfortante. Después del fuego, queda el calor. Y en ese calor, la posibilidad de empezar de nuevo sin huir, sin ocultarse y sin miedo a recordar. Y así termina este viaje. Has llegado al final de El susurro del fuego, una historia donde el pasado no se olvida. Los silencios pesan y las verdades, aunque duelan, siempre terminan encontrando su camino. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Significa que esta historia te ha acompañado, que algo de lo que se ha contado ha resonado contigo, aunque haya sido en silencio. Porque al final, todos cargamos con recuerdos, decisiones y momentos que nos marcaron más de lo que imaginamos. Si este audiolibro te ha gustado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha acompañado en algún momento del día, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias, más audiolibros y más contenidos pensados para escuchar con calma, sin prisas, dejando que las palabras hagan su trabajo. También puedes dejar tu like o un comentario. Leerlos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan historias que se sienten, no solo que se escuchan. Gracias por estar al otro lado, por tu tiempo y por tu atención. Nos volveremos a encontrar muy pronto, en otro libro, en otra historia. Hasta entonces, recuerda, hay fuegos que no destruyen, solo que iluminan.